demoler la base de la Torre Norte y provocar la caída sobre la Torre Sur. Pero los terroristas no calcularon la extraordinaria resistencia de este tubo de acero. La bomba fracasó en su propósito porque explotó fuera del muro perimetral. El estallido apenas destruyó varios pisos del estacionamiento y la zona de maquinarias. En el siguiente ataque terrorista, el resultado sería muy diferente, porque 8 años después lograrían penetrar las defensas de las torres. Desde este punto, el diseño de los edificios indicaba que el colapso era inevitable. Cuando el primer avión de 200 toneladas se estrelló contra las Torres Gemelas a 640 kilómetros por hora, parecía que el edificio había sobrevivido al ataque. Pero en realidad, se había producido un terrible daño en el interior, cortando las vitales rutas de escape y comenzando el proceso por el cual las torres cayeron. A las 8:46 a.m., el arquitecto naval británico George Slade se hallaba en el piso 91 de la Torre Norte. Hablaba por teléfono y escuché un estruendo. Miré por la ventana y pude ver el avión que venía hacia el edificio. Se encontraba a 2 o 3 aviones de distancia. No tuve tiempo de reaccionar. Apenas lo vi, ya estaba dentro del edificio. La oficina de George se encontraba debajo del punto donde impactaron las 200 toneladas del Boeing 767. Nuestras oficinas se encuentran entre las 2 flechas, y particularmente las 3 ventanas a la derecha de esta flecha son mi oficina, aquí. No pudo haber sido más cerca. Mi oficina se derrumbó a mi alrededor. Uno de mis colegas se ofreció a llevarme afuera y amablemente le dije que estaba bien y me arrastré por mi cuenta. 6 minutos después de las 9, mientras los espectadores observaban aterrados, impactó el segundo avión. Observando desde una ventana con vista hacia el complejo se encontraba So Tin-si, esposa del ingeniero Leslie Robertson. También ella ingeniera estructural de la firma. Después del primer ataque, todos nos reunimos en la ventana observando hacia la Torre Norte que se incendiaba. Yo estaba de pie junto a la ventana con otras personas de la oficina cuando vi este avión rojo y azul que se aproximaba y chocaba contra la Torre Sur. La gente pensaba que era una película, era imposible. Quedamos estupefactos. Horroroso día. El juego completo de planos y dibujos guardados en esta oficina fue sometido a una inspección minuciosa. Estos planos ilustran gráficamente por qué muchos no pudieron escapar del edificio. Estos son los dibujos arquitectónicos de la Torre Norte, la Torre A. Y este es el piso 94, muy cercano a los pisos de impacto. El avión ingresó desde el lado norte y golpeó de costado el núcleo que se extiende desde aquí hasta aquí y de acá hasta acá. Si se superpone la silueta del avión sobre los planos, resulta evidente la escala del impacto. Con una envergadura y longitud de 48 metros, el avión devastó el núcleo central, destruyendo simultáneamente casi todas las rutas de escape. Con el esquema de las escaleras ubicadas aquí y aquí,
No crean que alguien por encima de estos pisos pudo lograr salir, porque las escaleras se encuentran justo en el centro del edificio, y allí es donde quedó gran parte del avión. El diseño que tan ingeniosamente logró plantas abiertas y espaciosas concentró los elevadores y escaleras en donde golpearon los aviones. Para casi todos por encima del piso 77 en la Torre Sur o el piso 91 en la Norte, no habría escapatoria. Hablando con otras personas de nuestra oficina, cuando los que investigamos las escaleras fuimos por primera vez, miramos hacia arriba y pudimos ver que la abertura estaba bloqueada. Había muchos escombros y nadie descendía desde los pisos superiores al nuestro. Los aviones también dañaron los huecos de los elevadores y derramaron toneladas de combustible, provocando incendios en todo el edificio. El ascensorista Kelly Badillo se encontraba en la Torre Norte cuando chocó el primer avión. Creo que en algunos de los elevadores, en los inferiores, se cortaron los cables que los sostienen o algo porque descendieron volando. Los que estábamos allí podíamos oír el viento, como un túnel de viento. La mayoría de los elevadores se estrellaron. Las puertas volaban golpeando el muro al otro lado. De pie en el vestíbulo, Kelly presenció la destrucción del sistema que posibilitó la existencia de los edificios. Uno de ellos cayó y golpeó contra el suelo. Una de las puertas voló y la gente comenzó a salir del elevador. Algunos tenían los cabellos en llamas. Se veía el humo salir de sus chaquetas y todos continuaban corriendo. Una vez que salían, todos empezaban a correr. Aunque entre los ubicados sobre los puntos de impacto fueron pocos los sobrevivientes, indudablemente se salvaron muchos más debido a que las torres se mantuvieron de pie. El hecho de que fueran diseñadas para resistir 13.000 toneladas de presión provocada por el viento evitó el derrumbe. En una profética entrevista brindada hace 15 años, Charlie Thornton, uno de los investigadores actuales, consideró una situación parecida. 13.000 toneladas es una gran fuerza. La gente siempre habla de aviones que chocan contra edificios. En 1944 o 45, un avión impactó contra el Empire State Building. Pero las aeronaves que vuelan hoy, al menos comercialmente, con carga completa, rondan las 300 toneladas. Si se piensa en un elemento de 300 toneladas que impacta contra un edificio diseñado para soportar 13.000 toneladas, es evidente que un avión que choque contra las Torres Gemelas no puede derribarlas. Podría afectar elementos estructurales localizados, derribar una columna o provocar algunos daños pequeños. Pero es imposible pensar que un avión derribe un edificio como este. Como el accidente del Empire State Building demostró que un avión podría estrellarse contra un rascacielos neoyorquino, los diseñadores se vieron forzados a considerar la posibilidad, tomando el ejemplo de un avión de pasajeros Boeing 707 perteneciente a la nueva generación de aviones civiles. Pero el avión que se estrelló contra la torre era un Boeing 767, más pesado que un 707, lleno de combustible y más veloz. La energía contenida en un avión u otro objeto es proporcional al cuadrado de su velocidad. Duplicándola, se obtiene 4 veces esa energía. Por ende, la fuerza de impacto descargada por el 767 fue sustancialmente superior a la prevista por nuestro diseño. Aunque los impactos fueron más poderosos de lo previsto y el daño tuvo un alcance superior a lo imaginado, las torres no cayeron. Las columnas a ambos lados del hueco soportaron el enorme peso proveniente de arriba,
Pero luego los edificios quedaron dañados más allá de lo calculado. Y la siguiente fase de la tragedia consumiría la escasa resistencia que quedaba. Eran los edificios más altos de Nueva York. Cada piso tenía casi media hectárea de superficie. Y observábamos emanaciones de humo en por lo menos los últimos 20 pisos, tal vez más. Si hacemos el cálculo, estábamos observando un incendio de 8 hectáreas. Aunque los diseñadores de las Torres Gemelas consideraron la posibilidad de un impacto, nadie calculó el efecto del combustible sobre la estructura. Por lo que yo sé, no se consideró el combustible del avión en términos de una gran explosión o un gran incendio. Nosotros no éramos responsables de ese aspecto del diseño. Tal vez me equivoque, pero creo que no se consideró. Además, pienso que si se hubiera hecho, hubiera resultado imposible resolverlo. Con miles de litros de combustible de avión en llamas, cientos de bomberos fueron enviados, aunque en realidad la escala y el diseño de los edificios indicaban que era poco lo que se podía hacer. Un típico equipo de bomberos puede extinguir aproximadamente 230 metros cuadrados. Es un área de 2 por 10 metros. Y con 2 equipos, ubicados a ambos lados, se pueden extinguir alrededor de 460 metros cuadrados de incendio. Los pisos de las Torres Gemelas poseen 3.700 metros cuadrados. Construyeron estos elevados edificios de oficina con pisos amplios y se generaron espacios de casi 10 veces lo que es posible extinguir con unas mangueras. La naturaleza y gravedad de un incendio depende del tipo de material que se quema, y predecir cómo afectará a un edificio es el campo de expertos llamados ingenieros de incendios. Jonathan Barnett es miembro del equipo oficial que investiga los acontecimientos del 11 de septiembre. Realizaremos una demostración con 3 tipos diferentes de combustión. Observaremos la combustión de la madera y esto representa cómo se quema la madera y el papel. Veremos cómo se quema este combustible y observaremos estos vasos de polietileno que representan el mobiliario que podemos hallar en una oficina, hecho principalmente de plástico. Aunque todos los materiales se queman a la misma temperatura, el querosene y el plástico poseen un mayor potencial de destrucción. La diferencia reside en la energía que liberan. La combustión del líquido inflamable libera el doble de energía que una madera en llamas. La misma masa de material duplica la velocidad. Es decir, que libera 4 veces la cantidad de calor en el mismo tiempo. Ese es el parámetro clave. Cualquier estructura de acero desprotegido sometida a un incendio altamente energético resultará gravemente dañada, como lo demostró la prueba realizada por British Steel en 1995. Quemaron una gran cantidad de muebles de oficina para ver qué sucedía con las vigas de acero que soportaban el techo. Cuando el acero desprotegido se calienta, se debilita. No es que se derrita. Los incendios normales no son suficientes para derretir el acero. Incluso utilizando un combustible inusual como el querosene, no se obtendrán temperaturas suficientes para derretirlo. Pero lo que sucede es que comienza a perder resistencia. En ese momento comienza a combarse y pierde resistencia y se curva. Entonces no puede soportar el peso. Esa fue la mayor prueba de este tipo realizada y demostró cómo un normal incendio de oficina puede deformar al acero desprotegido.
Pero como es frecuente en los edificios de acero, las vigas estructurales solo se curvan lenta y progresivamente. Eso imposibilita un colapso repentino. Hasta ahora, en 20 años, jamás había visto que una estructura de acero protegido colapsara en un incendio. Entonces, ¿cuál fue la causa detonante del devastador desmoronamiento de las Torres Gemelas? No podía creer que cayeran de ese modo. Yo creo que no hay capacidad humana para digerir esto y procesarlo todo en realidad. Quedé conmocionado, como los demás. El profesor Abul Hassan Astaneh es uno de los pocos científicos que analizan los escombros retorcidos ubicados en el Parque de Chatarras de Nueva Jersey. Él estudia el estado de las columnas de acero en un intento por descubrir cuál fue el mecanismo del colapso. Existen varias pistas que apuntan inmediatamente a un escenario específico e inusual. Lo que ven aquí es crucial. Es muy importante. Tal vez sea la pieza más importante que hallé hasta hoy. Es muy probable que provenga de la Torre 2, donde el avión ingresó y estalló. Esta es la cara interna de una columna trasera. El avión ingresó y explotó aquí, y la explosión afectó esta superficie. Ante todo se observa esta curva provocada por la explosión, pero lo más importante es esta huella. Esto sucedió debido al material explosivo que afectó a la columna y provocó la comba. Este es el piso donde ocurrió la explosión. Arrancó las ventanas y todo se quemó, incluso el material antiinflamable se derritió y barnizó el acero. El material antiinflamable de las Torres Gemelas es un material seco y frágil hecho con fibras minerales. Diseñado para proteger al acero contra el calor, aparentemente voló con las ráfagas del impacto. Examinaron todas las piezas de acero de este parque y es muy escaso el material encontrado. Como pueden ver, esta pieza se quemó. Se observa el efecto del humo y el fuego. Quedó algo del material antiinflamable, pero no demasiado. De modo que, cuando el edificio se quemó, ya no estaba este material. La falta de material antiinflamable significó que el acero fuera vulnerable a la combustión del querosene. Pero lo que más intrigó a los investigadores es que haya provocado un efecto desastroso en una zona particular de la estructura, el soporte de los inmensos y amplios pisos. En el MIT, Instituto de Tecnología de Massachusetts, el profesor Eduardo Causel estuvo investigando el desastre. Siempre podemos jugar a ser el general una vez terminada la guerra y ver que funcionó mal y que podría haberse hecho de otro modo. Tal vez el talón de Aquiles de las Torres Gemelas fuera el modo en que las columnas sostenían los pisos. La conexión entre el piso y las columnas, según mi visión, era relativamente débil. El sistema de pisos fue inusual para su época. En lugar de las gruesas vigas de acero utilizadas normalmente, los pisos se apoyaron sobre livianas estructuras denominadas tramados. Sobre ellos se colocaba una plancha de acero para formar paneles prefabricados que luego se alzaban hasta su posición. En cada extremo quedaban amarrados a soportes soldados en los muros. Una vez en su lugar, cubrían cada planta con una capa de concreto de 10 centímetros. Gracias a este sistema, la torre pudo construirse velozmente, ya que cada piso era preensamblado en tierra.
Pero la desventaja de los tramados es que son vulnerables a los incendios. No hay técnica de construcción más letal para los bomberos que los tramados. En el servicio sabemos que no debemos confiar en los tramados, porque fallan durante un incendio. Por ejemplo, hace 40 años, los ingenieros de incendios nos dijeron que un tramado desprotegido se debilita a los 5 o 10 minutos de exposición al fuego. Los tramados son altamente eficientes y extremadamente fuertes para su peso, pero debido a su liviandad se recalientan rápidamente. Y a menos que posean una buena protección, comenzarán a curvarse y deformarse. Desaparecido el material antiinflamable, el tramado fue el primer afectado por el infierno desatado en las torres. Esta simulación computarizada realizada en el Instituto de Tecnología de Massachusetts demuestra cómo el recalentamiento de los tramados provoca el colapso. Los soportes deformados encontrados en el parque de chatarra sugieren lo mismo que dice el profesor Astane. No se puede doblar el acero sin agrietarlo, a menos que se lo caliente. Esta pieza nos dice que su temperatura en verdad era muy caliente cuando el piso colapsó y se curvó. Eso debe haber sido el inicio del colapso de esta torre del World Trade Center. Al caer los pisos, comenzó la última y terrible fase de destrucción. Según el diseño, la desaparición de los pisos significaba la caída de toda la estructura. El porqué queda demostrado con este simple modelo en madera. Aquí tenemos dos estructuras. Básicamente estas son las columnas y estos los 3 pisos. Si un incendio provoca el desmoronamiento de un piso, caerá sobre los pisos ubicados por debajo. Entonces, una vez que caiga este piso, tendremos una situación similar a esta, donde el piso intermedio desapareció, prácticamente cayó. Eso cambia drásticamente el modo en que se distribuye el peso. Permitan que lo ilustre añadiendo estas pesas sobre la estructura. Esta carga que agregué se transmite a través de estas columnas hasta la base. Es importante comprender que este piso no soporta ninguna carga. La única función del piso es conectar las columnas, mantenerlas fijas y evitar que se doblen. El modelo de la izquierda puede soportar una gran cantidad de carga, pero el que perdió el piso solo soporta 1/4 de esa cantidad antes de que sus columnas cedan, se retuerzan y colapsen. Ese es el mecanismo que probablemente provocó el colapso de las Torres Gemelas. El fuego destruyó los pisos y mantuvo de pie al edificio. Después de arder durante 53 minutos, la Torre Sur colapsó en 11 segundos. «30 minutos después, se desmoronó la Torre Norte. Una vez iniciado el proceso, nada pudo detenerlo. Con la caída de solo un piso desde lo alto del edificio, se acumuló suficiente impulso para aplastar al piso de abajo y acelerar el proceso hasta que las 500.000 toneladas cayeron al suelo a 190 kilómetros por hora. Las Torres Gemelas fueron edificios extraordinarios que enfrentaron un ataque excepcional. Ahora parece que su diseño atrevido e innovador selló su propia destrucción. Soy un ser humano. Tengo problemas para dormir. Es muy duro. Es muy duro ser ingeniero estructural de un edificio que colapsó y mató a tantos. Es muy duro.
Solo esperamos que a partir de este terrible acontecimiento surja una mejor comprensión de cómo se comportan los rascacielos ante grandes incendios. Además, protegerlos de ataques terroristas debe ser una prioridad. Mirar hacia el futuro tal vez sea la mejor manera de rendir honor a la memoria de los miles que murieron el 11 de septiembre de 2001.